Buenas tardes, Iglesia Gateway. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Pues yo estoy muy bendecido porque todavía estoy vivo. Aquí estoy con ustedes. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Mi nombre, para los que no me conocen todavía, es Josué. Y hemos estado con mi esposa aquí sirviendo por 3 años, más de 3 años. Y nuestro rol principal es como mujeres, dándoles la bienvenida a todos ustedes. Si alguna vez vienen, me van a ver allá de aquel lado y nadie se me escapa. Todos me tienen que saludar y a todos les digo bienvenido, disfruta el servicio, Dios te bendiga y que salgas de aquí bendecido. Así que damos gracias también a mi pastor, su esposa, nuestro copastor Axel, su esposa, por darme la oportunidad de servir predicándoles la palabra. Así que les voy a pedir, por favor, se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a buscar, los que trajeron su Biblia, el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Para los que no traen su Biblia, nos van a poner atrás el versículo. Me gusta mucho leer la Biblia Reina Valera versión 60. Para mí es la mejor Biblia que ha existido y que existe y que tal vez existirá. Bien, ¿listos? Un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos mantienes vivos. Te damos gracias porque podemos entender tu palabra, estudiarla y venir y presentarla. Ahora, Padre, te ruego que todos aquellos que escuchen tu palabra, como siempre te digo, añade bendiciones. Yo sé que tu palabra es bendita, pero te pido que añadas bendiciones para que al estarla estudiando, estas bendiciones vengan sobre nuestras vidas. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Pues llevamos 7 semanas, el pastor mencionó 8, pero una de esas semanas fue como un mini break. Y comenzamos esta serie de cómo adorar al Rey y con nuestro pastor. Y él comenzó la serie con el título La adoración es mucho más que música. Y nos animó a que todos nosotros, todos los que respiran, alaben a Jehová, alaben a nuestro Señor. Después vino la hermana Carla y ella nos decía que ella pensaba que la alabanza eran canciones rápidas y que toda la gente iba a salir con sus panderetas y nos dijo tácata, 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 tácata para las panderetas. Y después decían, ahora vamos a adorar. Y ya todos cambiaban su manera de pensar, de ser, y ahora se ponían tristes y ponían sentimiento y ponían a llorar. Y luego después vino la tercera semana y nuestro hermano Joel, no lo veo por ahí, pero tengo que darle las gracias a él, porque gracias a él es que estoy aquí. Él siempre me está empujando y me está empujando, y tú puedes, y estudia, y un día te voy a ver ahí. Yo le decía, cállate. No digas nada, pero él nos predicó en la tercera semana acerca del velo del tabernáculo, cómo Jesucristo con su sacrificio rompió el velo del templo. Antes estábamos restringidos a que solamente a través de un sacerdote podíamos acercarnos a Dios. Pero ahora con su sacrificio perfecto el velo se rompió, nos dio acceso al lugar santísimo. Y ahora nosotros podemos, sin la ayuda de nadie,
Ir delante del Padre y decirle, Señor, aquí estoy, te amo, te quiero, perdóname, dirígeme por donde tú quieres que yo voy. Así que después del hermano Joel vino nuestro copastor Axel y él nos habló de aprender a esperar en Dios. Muchas veces nos decía, queremos orarle a Dios, queremos decirle, queremos un milagro y queremos que lo hagas ya. No sabemos esperar el tiempo de Dios. Y eso es lo que él nos enseñaba, que hay que saber esperar. Después vino nuestro pastor otra vez y nos habló que la adoración o el amor a Dios se debe de demostrar, no con palabras, sino con acciones. No solamente hablando y diciendo, yo te amo, Señor, pero ahora demuéstralo. ¿Y cómo se demuestra? Viviendo una vida en santidad. Después vino el pastor Adiel y él nos dio un break porque era el Día del Padre. Pero nos predicó acerca del Padre Nuestro. Y no solamente nos predicó del Padre Nuestro, pero también lo desglosó y nos enseñó mucho acerca del Padre Nuestro. Después de eso, hace 2 semanas, nuestro pastor JP predicó qué es la alabanza. Y nos incomodó, y se acuerdan que les dijo, levántense de allá y pasen para acá, y los de acá pasen para acá. Y después que los incomodó, que todos cambiaron de asientos, nos dijo que la alabanza no comienza con una canción, comienza con un corazón que reconoce quién es Dios. Por fin la semana pasada nos predicó acerca de la adoración que se expresa. La adoración se expresa con nuestro cuerpo, nuestra manera de alabarlo, con alegría y con celebración. Y terminó diciendo que la adoración es conocer el carácter de Dios. Y hoy vamos a hablar de la adoración que transforma, porque la adoración es transformadora. Y tenemos una gráfica de varias cartas, porque en este pasaje de 2 de Corintios, el apóstol Pablo a esta iglesia, como era la iglesia que más problemas le daba, le escribió 4 cartas. 2 de ellas se perdieron, no las tenemos, pero las otras 2 están aquí en 1 y 2 de Corintios. ¿Cómo sabemos que escribió 4 cartas? Porque en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Había un problema grandísimo en ese sentido, que la gente sin casarse estaba teniendo relaciones. Y él les mandó esa carta para decirles, no se junten con ellos. Si una persona dice, yo soy cristiano y públicamente anda haciendo lo incorrecto, no te juntes con ellos. Y en la carta les decía, sáquenlo de la iglesia, para que cuando se sienta solo, o se pierde o se arrepiente. Y gracias a Dios que más adelante, en 2 de Corintios, dice, yo les mandé otra carta. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Dice, esto mismo os escribí. O sea que esta carta se la mandó con Tito, que apenas le andaba ayudando. Apenas andaba aprendiendo, era su chalán, por así decirlo. Y les manda esta carta diciéndoles que con muchas lágrimas miraba que no se estaban arreglando. Y que iba a ir a ellos, y pues esto lo vemos en 2 de Corintios. Así que esa carta se perdió, pero 2 de Corintios la tenemos y él nos da referencia a esa carta perdida. Y en medio de lágrimas, de risas, de regaños, pero dando gracias, porque Corinto era una iglesia que puede y que debe de perdonar. Corinto era una iglesia que puede y que debe aprender a ser dadivosa, a ofrendar generosamente. Y hace una pequeña comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Menciona a Moisés, menciona a la iglesia. Y así es como llegamos al texto que acabamos de leer. Y se lo voy a leer otra vez. Nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjeme ver si puedo simplificarlo un poco, porque el apóstol Pablo siempre era muy profundo en sus enseñanzas. El apóstol dice que al contemplar la gloria de Dios, estamos mirando la gloria de Dios a través del Evangelio. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria para que nos parezcamos más a Jesús. Nosotros los creyentes debemos de reflejar la gloria de Dios. Que la gente al platicar con nosotros, al hablar con nosotros, mire que nuestra manera de hablar es diferente. Que no decimos tantas malas palabras, que no nos reímos de los chistes mundanos cuando te dice, te voy a contar el de Pepito, el último de Pepito. Que en Facebook pone mensajes, pero mensajes que muestran su amor por Dios y que no muestran un restaurante lleno de botellas de vino, lleno de tequila, y que nosotros debemos de reflejar el amor de Dios. Que la gente pueda mirarnos y decir, este no destruye familias, este no anda haciendo chismes, este no anda hablando mal de otras personas. Que seamos conocidos por nuestra rectitud y por nuestra adoración a Dios. El propósito es que los cristianos muestremos el carácter y las virtudes de Cristo a este mundo. Por medio de nuestra vida ganemos almas para nuestro Señor Jesucristo. Pero se necesita ser un adorador, se necesita orar, se necesita leer su palabra. Y yo sé que muchas parejas que son jóvenes, que salen a trabajar temprano en la mañana y que llegan tarde a la casa y que tienen que recoger los niños y que tienen que llevarlos a sus actividades en la tarde, no tienen tiempo para leer la palabra. Pero debemos de hacer tiempo. Número 4, ser constante en la iglesia. Ya que no tenemos tiempo para leer la Biblia entre semana, por lo menos debemos de ser constantes, porque aquí domingo a domingo hay personas, hay hermanos que se están metiendo en la Biblia, estudiando para traerles leche, para traerles carne pura. Y si ustedes no vienen, toda su preparación es en balde. Y ustedes no aprenden. Es importantísimo que nosotros asistamos a la iglesia, que sea una prioridad. Es solamente una vez a la semana y es solamente por 1 hora y media. Quizás 2 horas en lo que van a su casa y en lo que vienen. Pero la prioridad debe de ser Dios en domingo, porque sus hijos están mirando. Y si sus hijos miran que usted dice, yo soy cristiano, pero hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, tarde o temprano ese niño se lo va a recordar cuando sea más grande. Así que nosotros debemos de reflejar la gloria de Dios. Si no conocemos más de Dios, si no tenemos más intimidad con Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué permite, qué prohíbe, ¿cómo vamos a poder reflejar la gloria de Dios? De gloria en gloria. No es un cambio instantáneo. No. De gloria en gloria. Es paso a paso, poquito a poquito. No de la noche a la mañana vas a ser un santo solamente porque ya aceptaste a Cristo como tu personal salvador, pero poco a poco. Hace poco les compartí en el grupo pequeño a mis hermanos acerca de un predicador que admiro mucho y me gustan mucho sus predicaciones y lo he conocido y he estado en sus servicios. Y este predicador nos contaba que en una ocasión él iba manejando, llegó al semáforo y se estacionó. Se puso en verde, los carros comenzaron a caminar, pero adelante de él había un carro que no se movía. La regla de oro es que 1 segundo y le tocamos el claxon. Pasaron 2, 3, 5, 10 segundos. Toda esta fila ya había pasado, los de atrás se habían cambiado, se habían pasado y él seguía ahí esperando a que esta persona se moviera.
Finalmente se le acabó la paciencia, bajó su vidrio, saca la cabeza y le grita, ¿qué estás esperando para moverte? ¿Que llegue Christmas? Y iba a meter la cabeza cuando verá que el vidrio de adelante también comienza a bajarse y saca a una mujer la cabeza y le dice, hola pastor, ¿cómo está? ¿Se imaginan la vergüenza? Uno nunca sabe con quién se va a enfrentar. Pero qué vergüenza. Pero el punto es que no importa si te equivocas, no importa si cometes algo que no debes de cometer. El chiste es que te arrepientas y que sigas caminando. Recuerda, de gloria en gloria, de poco a poquito, pero vamos a llegar. Así que la adoración, el título del sermón es La adoración es transformadora. Y le voy a mostrar con 3 puntos, 3 ejemplos de la Biblia. No mis ejemplos, ejemplos de la Biblia. Cómo Dios transforma. La adoración transforma enfermedades. Y si vamos a Ezequiel, capítulo 38, para los que traen su Biblia. Si no, tal vez la tenemos acá atrás, los versículos. Isaías 38, dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Se imagina que venga el pastor a su casa y le diga, ¿sabes qué? Dios dijo que ya más vale que prepares tu testamento, prepares tu living trust, prepares tu fideicomiso. Usted podría hacer una oración como la que hizo Ezequías. Ezequías volteó su rostro a la pared y comenzó a orar. Y le dijo, Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Una oración bien cortita, bien simple, al grano. Jesús nos advirtió que no usáramos oraciones gigantescas, que son solamente repeticiones y repeticiones y repeticiones. Dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que comencemos a orar. Y Ezequías le dice al Señor, Señor, te ruego que te acuerdes que te he servido con todo mi corazón. El profeta ya iba de salida del palacio, ya había cruzado el patio del palacio, ya iba a llegar a la puerta de salida cuando Dios le dice, regrésate. Y dile a Ezequías que escuché su oración y que le voy a regalar otros 15 años más de vida. ¿Alguna vez te han diagnosticado con un cáncer y oras a Dios y toda la congregación está orando? Y de repente te dicen, estás bien, es negativo el test, estás saludable. Y Dios te regala varios años más de vida. Porque mucha gente oró por ti, pero sobre todo porque tú estás sirviendo a Dios. La condición es que tú sirvas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cómo puede alguien que no conoce de Dios decirle, Dios, ayúdame? No lo conoce. Pues nosotros sí lo conocemos y nosotros debemos de caminar rectamente, paso a paso, de gloria en gloria, como dice el versículo. Para que cuando necesitemos algo de Dios, oremos y Él nos escuche. Una sola oración. Y Dios cambió su vida. 15 años más. ¿Cuál es tu situación o cuál es tu problema? La adoración transforma. Nuestra manera de vivir transforma las enfermedades. Nuestra manera de vivir transforma cómo Dios hace las cosas para nuestro bien, no para nuestro mal. Mi Dios es un Dios vivo que te ama a ti, que me ama a mí. Y su palabra siempre está llena de promesas para nosotros, siempre y cuando
lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El evangelista San Juan nos dice, y antes de pasar a esto, déjeme decirle que a lo largo de mi vida, tanto cuando yo no era cristiano como ahora que soy cristiano, he mirado mucha gente que dice, Señor, yo te amo. Dios, yo te amo con todo mi corazón. Nunca me voy a apartar de tus caminos. Y luego sucede alguna tragedia, por pequeña que sea o por grande que sea, y Dios no les hace el milagro que ellos están esperando. Y de repente ahora dicen, Dios, eres un Dios malo. Ya no voy a ir a la iglesia, tú no me oyes, tú no me escuchas. Porque Dios no les hizo algo, ahora salen de la iglesia corriendo y no regresan. Dios no está aquí para hacer nuestros caprichos o para contestar nuestras oraciones en el momento que decimos, órale. El pastor Axel nos dijo que debemos de saber esperar el tiempo de Dios. Siento que están muy serios, no los estoy regañando. Créanme que no los estoy regañando, bendito sea Dios. Ese es un ejemplo. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y luego agrega, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, todo lo demás no puede prosperar. Por eso les decía, es importante la oración, es importante la adoración, es importante leer la palabra y es importante venir para aprender más de la palabra de Dios. Si no vienen, ¿cómo aprenden? Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, la adoración transforma vidas. Hay un relato en el libro de los Hechos. Y cuando estaba sentado me estaba gozando porque la hermana Lelani estaba hablando acerca de Pablo y Silas. Y es precisamente el ejemplo que yo les voy a dar de Pablo y Silas. Antes de que les lea, déjenme darles un poquito de historia. Pablo y Silas habían recibido una visión de ir a la provincia de Macedonia. Y ahí se iban a encontrar con una persona y le iban a ayudar. Y cuando llegaron a Macedonia, la primera ciudad que pusieron su pie era la ciudad de Filipos. Y ahí se encontraron con esta persona, empezaron a orar con ellos, empezaron todos los días a estar en la oración con ellos. Pero había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y ella los seguía todos los días. Y les decía a la gente, estos son siervos de Dios, estos predican el evangelio, estos. Y la gente empezó a poner más atención a estos que a Dios. Y esto no le gustó a Pablo. Y se volteó y le dijo a la mujer que tenía el espíritu de adivinación, espíritu, sal de ella, en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que el espíritu salió. Y los amos o los dueños de esta mujer, como ya no tenía ese espíritu de adivinación, miraron que ya perdían dinero, ya no podían adivinar nada a la gente. Sí que empezaron a perder dinero y esto les molestó mucho. Pero cuando los acusaron, no los acusaron de haber sacado un espíritu malo de la mujer, sino que les acusaron de que andaban causando alboroto y andaban predicando cosas que como ellos eran romanos no les convenía aprender. Y el pueblo se enojó y sin investigar comenzaron a golpearlos, les pegaron con unas varas en la espalda, quizás les abrieron las espaldas con las heridas. Y le dijeron al carcelero, mételos en una celda. Y el carcelero agarró a estos dos hombres, a Pablo y Silas, y los metió, dice la Biblia, hasta lo más profundo de la cárcel. Allá donde había más humedad, más oscuridad, y no había ni luz, ni cómo verse. Tenemos la imagen, ¿están viendo la imagen? El carcelero, no sé si se ve bien.
los metió hasta lo más profundo de la cárcel y les amarró las manos con cadenas, y también agrega que pusieron sus pies en el cepo, que es una madera que tenía unos hoyos donde metías la pierna. Así que estabas en esta posición toda la noche, todo el tiempo que estuvieras preso, y no te podías mover a ningún lugar. Hay un cantante que describe la canción esta de Pablo y Silas y dice que el diablo estaba feliz porque los había metido a la cárcel. Les había amarrado las manos, les había amarrado las piernas, pero cometió el gran error de no taparles la boca. Y a medianoche ellos comenzaron a adorar a Dios. Muchas veces nos quejamos de nuestras situaciones y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Ellos estaban en condiciones de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Pero prefirieron alabar a Dios, prefirieron darle la gloria a Dios. Estaban heridos, estaban adoloridos, estaban inmovilizados, pero estaban cantándole himnos a Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmo 117. Y estaban cantándole. Y la Biblia dice que Dios no se podía quedar callado. Inmediatamente comenzaron las paredes a vibrar, la cárcel a temblar, las cadenas comenzaron a quebrarse, el cepo, esa madera, comenzó a romperse y quedaron libres, gracias a la adoración. El carcelero, pensando que se habían escapado todos, se iba a matar. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque sabía que a la mañana siguiente, cuando miraran que se habían escapado todos, a él lo iban a poner en vergüenza y después lo iban a matar, y quizás su familia iba a sufrir las consecuencias también. Así que él prefiere suicidarse antes de que lo pongan en vergüenza. Pero Pablo, yo creo que escuchó cuando sacó el sonido de la espada saliendo de la funda y le gritó, no te hagas nada, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y el carcelero, que los había estado oyendo cantar, les dice, vengan, vamos a mi casa. Los saca, los lava, los cura, les da de comer, le predican el evangelio. Y él dice, ¿saben qué? Yo acepto a Cristo y toda mi familia también. Y no solo eso, bautízanos. Después de eso todavía regresaron a la cárcel y estuvieron en su celda hasta la mañana siguiente cuando fueron a sacarlos, porque no encontraron nada con qué acusarlos. La adoración transforma vidas. La adoración transforma situaciones. Ejemplo número 3, y con esto terminamos. La adoración transforma generaciones. No solamente las enfermedades, no solamente las vidas, no solamente las situaciones, sino que también transforma generaciones. Leamos el libro de Génesis, capítulo 29. En lo que lo buscan, déjenme darles un poquito de historia. Jacob había nacido como gemelo de su hermano Esaú y habían crecido siempre peleándose. Uno era cazador, el otro era más bien de estar en casa y cocinar y ayudarle a la mamá. Dios había prometido que Jacob iba a tener la bendición, pero como siempre, no sabemos esperar en Dios, ¿verdad, hermano Axel? Y la mamá de Jacob quiso ayudarle a Dios. Y cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, la mamá escuchó y dijo, no, primero mi hijo. Lo disfrazó de Esaú y lo llevó delante del padre, y el padre lo bendijo, porque ya estaba viejo, ya no alcanzaba a ver muy bien, así que lo tocó, olió su ropa, olía a cazador, y dijo, te bendigo. Y la mamá sabía que cuando Esaú regresara, iba a golpear a su hijo, y posiblemente lo iba a matar. Así que le dijo, hijo, te hice una maleta, vete con mi hermano que está en Harán. Para los que no han mirado mucho de geografía, Harán está casi en la punta de lo que hoy es Irán, tal vez el borde de Irán y Turquía. Así que donde estaba
Jacob viviendo en esos días a Harán eran como unas 3, 4 semanas de viaje. Pero él se las aventó porque tenía miedo de que su hermano lo iba a matar por haber usurpado, por haber robado la bendición del primogénito. Así que se fue corriendo, llegó a Harán y comenzó a platicar allá con la familia que él tenía. La Biblia dice que su tío Labán tenía 2 hijas. Una era Lea, la otra era Raquel. La Biblia va más adelante y dice, Lea, la única gracia que tenía era unos ojos delicados. Solamente sus ojos eran bonitos, todo lo demás, no sé. Pero Raquel lo tenía todo. Ella era la señorita universo. Tenía todo, quizás un pelo hasta las rodillas, una figura bonita, una cara hermosa, una sonrisa con todos sus dientes bien blanquitos. Cuando hablaba cosas bonitas, todo el paquete. Y este hombre, honestamente, se enamoró de ella. Y mientras estuvieron viviendo ahí, Labán se dio cuenta que este muchacho era una bendición en su vida. Y le dice, oye, no solamente porque eres de mi familia te voy a tener aquí trabajando y dime cuál es tu salario. Y él obviamente con su bolsita de babas dice, yo quiero a tu hija Raquel. Dice, ok, te la doy. ¿Qué es tu pago? Estoy dispuesto a trabajar 7 años por ella. Y la Biblia dice que se le hicieron como días porque estaba realmente enamorado de ella. Así que pasan los 7 años. Déjeme leérselo. Versículo 16 del capítulo 29 de Génesis. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán hizo la cuenta, 2 más 2 son 4, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Me conviene, voy a ser millonario para el tiempo que se pasen los 7 años. Dije, está bien, trato hecho. Así que él trabajó 7 años. Y cuando llegan los 7 años le dice, pasaron 7 años, dame a mi esposa. Claro que sí, vamos a hacer una ceremonia, vamos a tomar un poco de vino y luego te vas a tu cuarto. Yo mando a Raquel a tu cuarto. Y sí, así sucedió. Llegó a su cuarto, Jacob se despertó en la mañana, contento, feliz, voltea. ¡Ay! Es Lea, no es Raquel, ¿qué pasó? Es Lea. Yo trabajé por Raquel, no por Lea. Tío, ¿qué pasó? Dice, es que en esta tierra tenemos la costumbre de que la hermana mayor es la primera que se casa. Así que si quieres, 7 años más. Lo siento por Jacob, pero trabajó 7 años por Raquel y luego trabajó otros 7 años por Raquel. 14 años. Y luego vienen los hijos. Raquel estaba preciosa y todo lo que tú quieras, pero no podía tener hijos. Lea quizás era feíta, como tú quieras decirle, pero sí podía tener hijos. Así que ella pensó, quedó embarazada, tengo un hijo, él me va a amar porque yo le di un primogénito, porque yo le di un hombre por medio del cual va a tener descendencia, por medio del cual su nombre va a seguir en la tierra. Y dice que su primer hijo, ella está tan preocupada por agradar a su esposo que le pone Rubén. El nombre de Rubén significa, mira mi amor, un hijo. Mira, he aquí un hijo. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Que Jacob se enamoró de ella?
le dijo, good for you. Ahí te veo la semana que entra. Y se fue a vivir con Raquel. Qué triste es cuando eres despreciado. ¿Alguna vez en tu trabajo te han despreciado? ¿Alguna vez te han dicho, tú no sirves? ¿Alguna vez en tu familia te dijeron, oyes, ¿por qué no eres como el hijo de la vecina? Ese sí es inteligente. ¿Alguna vez has escuchado a un hombre decirle a una mujer, me voy a ir y si yo me voy, tú no eres nada, te vas a morir de hambre? ¿Alguna vez has escuchado a una mujer decirle a un hombre, ¿sabes qué? Me voy porque ese es mejor que tú. Qué triste es que lo desprecien a uno, ya sea en el trabajo, ya sea porque tus amigas son de la alta alcurnia y tú no tienes dinero, cualquiera que sea la situación. Es triste cuando no eres apreciado. Y Lea no era apreciada, pero ella seguía buscando la aceptación del marido. Tuvo otro hijo y le llamó Simeón, que significa Dios me ha escuchado y ahora sí me van a amar. Y le volvieron a decir, good for you, te veo el mes que entra. Y la volvieron a dejar. Pasaron los años, ahora tuvo otro hijo, a Leví. Y dijo, ahora sí mi marido se va a unir conmigo porque le voy a dar otro hijo, 3 hijos. Y Raquel no le da nada. Ahora sí me va a amar. Y Leví significa unido. Quiere decir, ella esperaba que él se uniera con ella y ahora sí la amara. Y pasó lo mismo, la siguió menospreciando. Pero Dios estaba mirando. Y si tú en el trabajo, tus amistades, tus familiares, alguien te ha estado menospreciando, Dios está mirando. Dios está viendo. Y sus hijos no van a ser tocados. Por último, la Biblia dice que ella se volvió a embarazar, el 4.º hijo. Pero esta vez, mira lo que dice la palabra de Dios. Ella ya no quería la aceptación de su esposo. Ya no le importaba si Jacob la amaba o no. Ya no le interesó si era aceptada. Ya no le importó si cuando hubiera una fiesta ella iba a ir del brazo de él en lugar de Raquel. Ahora ella dijo, Señor, yo me imagino que salió de su casa mirando al cielo y le dijo, Señor, estoy cansada de esperar que este hombre me ame. Ahora solamente te voy a adorar a ti. Y la Biblia dice que le puso Judá. Judá significa alabanza a Dios. Y desde ese momento su vida cambió. Ahora ya no le importa la aceptación de otras personas. Al igual que nosotros, no debemos de buscar que los hombres nos acepten. No debemos de buscar que la gente nos quiera a nosotros. Nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama. Y que nos ama con grande amor. Tanto amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes cómo sabemos que la vida de Lea cambió? De Leví salieron todos los cantantes del tabernáculo, del primer templo, del segundo templo. Solamente de la tribu de Leví podían ser los cantantes, los levitas que le llamamos. No solo eso, pero de la tribu de Leví solamente podían salir los sacerdotes, los que se metían al tabernáculo y llevabas un buey, un cordero, una paloma y solamente ellos podían matarlo y dedicarlo a Dios y ofrendarlo a Dios. Pero no solo eso, de la tribu de Leví nació Aarón. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote y era el único que podía meterse al tabernáculo hasta la parte más profunda, que era el lugar santísimo. Y era el único que podía ver aquella cortina que el hermano Joel nos predicó y que nos dijo que esa cortina se rompió y nos dio acceso directo al Padre. Solamente Aarón podía meterse. Y si Aarón moría, solamente un hijo de él podía seguir siendo sumo sacerdote. Nadie más, de ninguna otra familia. Y los judíos son muy buenos en seguir
la línea genealógica. Y si hoy se hubiera un tercer templo, te aseguro que los judíos ya tienen la línea genealógica de Aarón para tener un sumo sacerdote. Pero no solamente fue eso. Moisés, el gran libertador, que los guió por 40 años por el desierto, también venía de la tribu de Leví. Y tú dirás, gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero no termina todo ahí. De Judá nació el rey David, el mejor rey que ha existido sobre Israel. De Judá vino el hombre más sabio del mundo, que es Salomón. Pero no termina ahí. Por todas las generaciones tú sigues la línea genealógica de Judá y te das cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene de la tribu de Judá. No solamente Dios la ayudó, no solamente Dios la bendijo, pero te imaginas, de una mujer despreciada viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. De una mujer que se atrevió a decir, Señor, de ahora no voy a buscar la aceptación de los hombres, voy a aceptar solamente tu bendición. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. La adoración trae cambios. La adoración transforma enfermedades. La adoración transforma vidas. La adoración cambia situaciones. Y la adoración transforma generaciones. ¿No te gustaría saber desde este momento que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos van a ser bendecidos? Porque tú el día de hoy decides dedicarle tu vida a Dios y decirle, Señor, solamente a ti te voy a adorar y solamente a ti te voy a servir. ¿Por qué adorarle? Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, porque aún estando muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo te invito a que te pongas de pie. Si la predicación te ha motivado, te invito a que pases enfrente. 5 minutos. Vamos a orar a Dios, pero no vamos a pedirle sanidad, no vamos a pedirle milagros. Vamos a decirle, Señor, hoy solamente quiero agradarte a ti. Hoy solamente quiero alabarte a ti. Hoy solamente quiero adorarte a ti. Si tú me das permiso de orar por ti, pasa enfrente y vamos a orar. Podemos renovar nuestro pacto con Dios. Podemos decirle al Señor, Señor, yo me entrego a ti. Señor, renueva mi corazón. Te he mostrado 3 historias de la Biblia. Te he probado con la Biblia por medio de 3 ejemplos que Dios transforma las situaciones. No importa cómo estés o dónde estés. Si la enfermedad de Ezequías fue revertida, Dios puede revertir tu enfermedad también. Si toda la generación de Lea fue cambiada porque ella decidió alabar a Dios, toda tu generación va a ser cambiada también. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero debemos adorar. Tenemos que decir como Lea, ya no quiero la aceptación de los hombres. Quiero tu aceptación, Señor, porque yo sé que contigo voy a estar bien. La Biblia dice, ¿quién los arrebatará de mi mano? Si estamos en las manos de Dios, ¿quién puede arrebatarnos? ¿Quién puede molestarnos? Padre Santo, en esta tarde te doy gracias, Señor. Mira a tu pueblo, Padre Santo. Mira a tus hijos, Señor, que han atrevido a dar un paso al frente y decir, Señor, quiero agradarte a ti solamente. Quiero servirte a ti solamente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de ellos bendícelos. A cada uno de ellos, Señor, escucha su oración. Escucha su súplica, Señor. Yo sé que el Espíritu Santo, si no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos está ayudando a orar con gemidos indecibles, para que nuestra oración llegue hasta ti, Señor. Yo sé que estás aquí, Padre Santo.
Y te pido una bendición especial por mis hermanos, por esta iglesia Gateway. Transfórmala, Señor. Así como la adoración transforma vidas, transforma enfermedades, transforma situaciones, transforma tu iglesia, Padre Santo. Cada uno de estos hermanos que están aquí presentes, te ruego una bendición especial por ellos. No solamente por ellos, Señor, sino por todos los que nos están mirando a través de las redes sociales y por todos aquellos que van a mirar esta predicación tal vez un tiempo después. También bendícelos, Padre Santo. Que donde quiera que estén puedan decir: entendí el mensaje y sé que en lugar de agradar a las personas, en lugar de agradar a este mundo, te voy a agradar a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre en el cual se va a doblar toda rodilla, en el nombre de Jesucristo.